Vale. Bueno, vale, Erika, inténtalo a ver. Como les comentaba, van a ver en el segundo trimestre la asignatura Formación y Orientación Laboral, en la que veremos que harán también referencia a los distintos contratos de trabajo, pero nosotros lo que vamos a hacer es un pequeño resumen o un pequeño introducción acerca de por qué están constituidos y de cuáles son las situaciones diferentes que se pueden encontrar a la hora de elaborar los distintos contratos de trabajo. ¿Vale? Tal y como les aparece en el temario, lo primero con lo que nos vamos a encontrar es con las modificaciones de los contratos de trabajo. Yo no sé si alguna de ustedes ha sufrido alguna vez una modificación en su contrato. No sé si Patri, ¿no?, que es la que trabaja, igual sí me da la sensación de que tampoco. Bueno, pues un poco vamos a ver por qué se puede producir, porque ustedes tienen un contrato de trabajo en el que aparecen recogidas una serie de condiciones, pero por circunstancias determinadas pueden variar esas condiciones que tenían ustedes recogidas en el contrato. ¿Vale? Siempre, supuestamente, tienen que desarrollarse de manera conjunta, de manera acorde en ambas partes. No solamente lo tiene por qué desarrollarla una de ellas, ¿vale? Lo primero que vamos a ver son los distintos supuestos porque las empresas pueden modificar esos contratos de trabajo. En primer lugar sería la movilidad funcional, que esto no tiene mucha ciencia, es decir, se produce cuando se varían las funciones o las actividades que normalmente está desarrollando un trabajador. ¿Vale? El empresario unilateralmente, entre comillas, puede decidir, oye, mira, que tú en vez de estar haciendo esto, puedes hacer lo otro. ¿Vale? Y tiene que producirse siempre dentro de la misma categoría profesional. No se puede producir un descenso de categoría, eso sí sería ilegal, ¿vale? Normalmente esa movilidad funcional el empresario procura que se desarrolle de una manera acorde con el trabajador. ¿Por qué creen ustedes que es importante que el trabajador participe o esté de acuerdo con esa movilidad? A ver, que alguien me diga algo. Bueno, básicamente porque si un trabajador le cambia sus funciones de una forma extremadamente radical, el trabajador va a reducir su productividad de una manera considerable, ¿vale? Porque si es algo que no le gusta o algo para lo que no está preparado, al final el trabajador se frustra y pierdes un buen trabajador en un departamento en el que antes te rendía mucho y lo pasas a otro en el cual no tiene ni idea o no le gusta, te puede llegar a rendir la mitad. ¿Están de acuerdo con eso o no? Bien, tal y como les comenté aquí, le estás hablando de lo que son dentro del mismo grupo profesional. No se establece una causa alguna ni un límite de tiempo para que se pueda hacer, ¿vale? Pero no se pueden vulnerar los derechos de los trabajadores. Vas a recibir el sueldo correspondiente a las nuevas funciones que vayas a desarrollar, ¿vale? Y, por supuesto, nunca por debajo de la que venías recibiendo hasta ese momento. Te cambian de puesto de trabajo, se te aumenta el sueldo y sigues desarrollando esas funciones siempre y cuando no se vulneren los derechos del trabajador. No te van a obligar a desarrollar una labor que vayan en contra de tus derechos fundamentales. ¿Vale? Y cuando estamos hablando fuera de ese grupo profesional, estaríamos hablando de cosas que se pueden producir por causas técnicas o organizativas y tienen una limitación en el tiempo, no se pueden prolongar. ¿Se les ocurre algún ejemplo de este caso, de que se produzca una movilidad del puesto de trabajo que desempeñas habitualmente a otro, de otro grupo totalmente diferente al que haces, durante un periodo de tiempo por una circunstancia en concreto? ¿Se les ocurre algo? A ver, venga, pónganme un ejemplo. Estamos cansados, pero estamos a lunes, así que hay que ponerse las pilas. A ver, un ejemplo. Guasi, Patri, Moneiva. ¿Me están escuchando para empezar? Bien, pues a ver. Una obra en otra ciudad y que tengan que ponerse allí para hacer el trabajo. Vale, pero eso sería más que nada geográfica, porque cambias de una ciudad a otra, Patri. Yo me refiero a las actividades que pueda desarrollar una persona. Vale, yo les pongo un ejemplo. Nosotros en la campaña de Navidad al Campo, yo trabajaba como jefa de sección. Vale, jefe de compras, llevaba un departamento. Llega Navidad e imagínense el disparate, cómo puede ser de cantidad de trabajo, de cantidad de cosas que hay que hacer. Y llega un día el trabajador, el director, y dice, no damos abasto, todos los jefes de sesión en tienda a empaquetar regalos, en caja, en información general, en información central.
¿Ven el ejemplo de esa movilidad? ¿Lo entienden de esa forma? O sea, yo he pasado a desempeñar funciones que no tienen absolutamente nada que ver contigo y por supuesto, conmigo y por supuesto están fuera de mi grupo profesional. Estamos hablando de algo que se produce como una causa justificada, como es una campaña de Navidad que no damos abasto para atender al cliente. Entonces, eso no va a suponer ninguna alteración en mi sueldo ni ninguna alteración en mi categoría profesional, pero ese fin de semana empaquete regalos como una descosida. ¿Vale? O, por ejemplo, como hubiesen puesto en caja, no tiene nada que ver conmigo, pero una situación de sobrecarga laboral hace que tengas que desempeñar un trabajo diferente al que haces normalmente. ¿Vale? Cuando hablamos de movilidad geográfica, pues hablamos un poco del ejemplo que estaba poniendo Patri. Cuando nosotros estamos desarrollando nuestro puesto de trabajo en un lugar determinado y por motivos específicos se nos cambia a otra localidad. Tal y como vienen, les comentan, puede ser una movilidad con carácter definitivo o con carácter temporal. Como bien decía Patri, por ejemplo, eres ingeniero y te sale una obra en el Congo y te tienes que desplazar un año y medio al Congo a desarrollar esa obra. ¿Vale? Otra cosa distinta es que tu puesto de trabajo de carácter fijo, bueno, como los casos de Bankia. ¿Ustedes se han enterado cómo funcionan los casos de Bankia? Les comento, en Bankia lo que están haciendo es, desde el momento en el que se produjo la absorción a todos los empleados que trabajaban para la caja, la opción que le daban era, bueno, como tú tienes firmado en tu contrato de trabajo movilidad geográfica, lo que voy a hacer es que te voy a mandar a León. Todos los trabajadores de la Caja Insular de Ahorros tenían firmada con movilidad geográfica, pero ¿qué ocurre con la caja? Que es una caja de Canarias. La movilidad geográfica, como muy lejos, te podría mandar a La Palma o a La Gomera. Pero al producirse la subrogación, las condiciones se mantuvieron y se agarraron a esa cláusula, a la posibilidad de mandarte donde ellos querían. Te mandan a León o te vas a la calle. Como tienes firmada movilidad geográfica, te vas sin ningún tipo de indemnización y sin ningún tipo de despido porque eres tú el que renuncias a cumplir con una cláusula de tu contrato. ¿Vale? Entonces, ¿qué más? Pues lo que les comenta aquí, cuando se destina a una persona que trabaja a un centro de trabajo a otro lugar diferente. Cuando este plazo se considere que es más de 12 meses dentro de un periodo de 3 años. Puede ser individual o colectivo, es decir, se puede trasladar solamente a una persona, a una plantilla o un grupo de trabajo, porque todas las personas que forman parte de ese grupo son necesarios para desarrollar el trabajo. ¿Vale? Los desplazamientos temporales, pues un poco como les acababa de comentar, los temporales no pueden ser superiores a 12 meses en un periodo de 3 años, en cuyo caso si se traslada ya pasaría a ser un desplazamiento de carácter fijo, ¿vale? En ese traslado conservas, tanto en uno como en otro, conservas la misma categoría, el mismo salario y se te cobran los gastos de viajes y las dietas, ¿vale? Así ahí les detalla un poco cómo sería en cada caso y deberá de ser informado con 5 días de antelación y se puede pactar movilidad entre centros de trabajo. Te tienen que avisar con un mínimo de 15 días. No te pueden decir de hoy para mañana, oye, mira, que mañana te vas a otro sitio. Todo esto es teórico, ¿eh? Yo he visto casos de compañeras que trabajaban en el Corte Inglés y de un viernes decirle, el domingo tienes que estar en Madrid. ¿Sí? O sea, me acabas de dejar descolgadísima, guasi. Yo aquí metida en mi rollo y me sale con eso. Para hacer tu examen primero porque con él vamos a tardar más. El del tercer parcial, yo en un principio, a mí, yo creo que es algo que tenemos que consultar y les comento por qué. Porque todos los alumnos no tienen los mismos módulos. Por ejemplo, Patri creo que no tiene todo. ¿No es así, Patri? Vale. Entonces, si Patri tiene su hora pactada de 5 a 7 de la tarde y resulta que yo se las cambio a las 4 y Patri viene a lo mejor a Patri no le viene bien venir a las 4 porque ella tiene su hora a las 5 y le estoy cambiando yo el día, ¿vale? Entonces, si están todos de acuerdo, yo lo hablaré con Marcelo a ver qué dice, porque yo exactamente no sé hasta qué punto. Por regla general, las horas de los exámenes finales son inamovibles. Y les puedo asegurar que a mí me daría exactamente igual poder hacerlo a primera hora. Pero a nivel, no el centro, sino a nivel homologación y a nivel de educación, los horarios no se pueden mover y menos los del examen final. Porque hay gente que viene de fuera a examinarse y tiene los horarios de los aviones cuadrados
y que nosotros le cambiemos el horario le puede suponer un problema. Pero bueno, todo eso se consulta, estén pendientes del tablón de anuncios, las que no lo miran, que nunca lo miran, mírenlo, y así estarán al día de cómo han quedado colocados los exámenes, ¿vale? Venga, de nada. Seguimos. La movilidad geográfica, pues lo que les acababa de comentar, la parte de arriba, pues había traslado definitivo, les había dicho que podía ser individual y colectivo. En el caso de que sean individual, pues se cobran los gastos de traslado, se extingue el contrato cobrando indemnización y se reclaman en el juzgado de lo social. En el caso de que tú no estés de acuerdo con que se produzca ese traslado definitivo, ¿vale? Que es lo que han hecho los empleados de Bankia que yo les comentaba antes. Cuando se realiza con carácter colectivo se abre un periodo de consulta a los representantes de los trabajadores. Es decir, si nosotros la sede, en vez de tenerlas en Las Palmas, la cambiamos a Santa Cruz de Tenerife por X motivo, debemos de consultarlo primero con los representantes de los trabajadores, que obviamente van a decir que no. Bueno, si es una empresa pequeña, a lo mejor les da más igual, y a ver qué les parece y a ver qué alegan y por qué se hace y por qué se deja de hacer, ¿vale? Tendría que haber una especie de periodo de consulta con ellos porque, claro, es un cambio de modalidad para todas las personas que trabajan en la empresa, ¿vale? Otro tipo de cosas que son importantes son las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo. Ahí también se puede producir un cambio en nuestro contrato de trabajo. ¿Cuándo se puede producir esto? Cuando hay razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifique, ¿vale? Cuando, por ejemplo, estamos en una situación económica bastante precaria y resulta que decidimos, pues mira, en vez de tener la sede en el sur, la tenemos en Las Palmas porque el traslado hacia el sur del material nos consume mucha gasolina y estamos perdiendo mucho dinero, la trasladamos a Las Palmas, porque si no la empresa entraría en bancarrota. Entonces se puede considerar que eso es una situación justificada desde el punto de vista económico, ¿vale? ¿Lo entienden? Venga, otra cosa. Aquí les dicen que, por ejemplo, cuando hablamos de modificaciones sustanciales, cuando se van a modificar cualquiera de los puntos que vemos a continuación. Pues la jornada de trabajo, el horario, el régimen de trabajo a turnos, la remuneración y la cuantía salarial, los sistemas de trabajo y las funciones, ¿vale? Por ejemplo, tengan en cuenta que cuando a alguien le pueden cambiar la jornada de trabajo y el horario, cuando antes había gente que trabajaba de 8 a 3 y ahora de repente te dice, pues no, pues horario partido. El empresario tiene que justificar el motivo de por qué se parte el horario, ¿vale? Y en el caso de que se considere, pues estaría en su pleno derecho de hacerlo. Repito, con este tipo de cosas el empresario debe de tener mucho cuidado, porque como tú le toques las condiciones a un trabajador, puedes ver que el trabajador merma muchísimo en su trabajo. Te va a costar un problema si lo quieres despedir, ¿vale? Entonces tampoco se pueden hacer las cosas de manera que se acabe desmotivando a un buen trabajador. Suspensión del contrato de trabajo. Vale, es la interrupción temporal de la prestación laboral sin que quede roto el contrato entre la empresa y el trabajador. Vale, ¿entienden la diferencia entre la suspensión y finalización de contrato? Bien, la suspensión se realiza por un periodo de tiempo mientras el contrato cuando finaliza se terminó. En ese caso, ni cobras ni trabajas, ¿vale? Es como que queda en stand-by. Tiene derecho a su puesto de trabajo en volver en las mismas condiciones cuando desaparezca la causa que lo motivó. Es decir, es lo que llamamos normalmente una excedencia, parecido a una excedencia. Me voy a coger durante un periodo de tiempo, unos años, me conservas mi puesto de trabajo y cuando pase ese plazo de tiempo vuelvo a incorporarme. Aquí tienen todas las causas por las cuales se puede producir la excedencia de trabajo: cargo sindical, cargo público, maternidad, el derecho de huelga, mira que les aparece la excedencia, ¿vale? Cierre legal de la empresa, o por ejemplo, mira, yo me quiero coger un año para ir a estudiar fuera, pues mira, a mí me viene bien porque es que ahora mismo no te puedo pagar, vamos a ver cómo van las cosas dentro de un año. Entonces, en ese caso se produce la suspensión del contrato. Dentro del mismo nos vamos a encontrar con lo que es la excedencia, ¿vale? Aquí tienen los distintos tipos de excedencia que se pueden producir, desde las voluntarias a las forzosas, por cuidados de hijos y por cuidado de un familiar. ¿Ves? Fíjense que aquí los tienen todos y los casos, los motivos y, ojo, la duración que pueden tener. Tú no puedes estar de manera indefinida cogiéndote una excedencia. Hay unos límites que vienen recogidos por la ley, que dependiendo de la situación, pues pueden ir desde 4 meses a 5 años durante el ejercicio del cargo, en el caso de que tengas un cargo público representativo. Por ejemplo, ¿a alguien se le ocurre algún caso de una excedencia forzosa?
A ver, a ver. Por ejemplo, Zapatero, cuando fue presidente del gobierno, tenía su puesto como profesor de la universidad. Vale, una enfermedad también. Un concejal, perfecto, o así, ese me gusta más. ¿Vale? Cuando en unas elecciones, lo que les estaba comentando yo, Zapatero, cuando salió presidente del gobierno, era profesor de universidad. Durante el tiempo en el que estaba ejerciendo el cargo como presidente del gobierno, tenía una excedencia forzosa en la universidad. Cuando terminó su cargo, volvió a ocupar su plaza en la universidad y siguió dando clases. ¿Vale? ¿Qué más? Pues por cuidados de hijos, saben que son hasta 3 años, nacimiento, adopción o acogimiento, o por cuidado de un familiar. Fíjense que también es importante que no todo el mundo puede pedirse la excedencia. Hay una serie de situaciones con las cuales tienes que cumplir para poderte pedir esa excedencia. Es decir, una persona que no lleve como, por ejemplo, un año mínimo trabajado, no puede pedirse una excedencia para el cuidado de los hijos, ¿vale? Y con un año es bastante difícil que te lo den, y más en la situación como está ahora. ¿Vale? Y dependiendo también de cada situación, hay casos en los que te reservan el puesto de trabajo, pero no la plaza. Es decir, que cuando te incorporas no sabes dónde te vas a colocar. No se te está conservando el mismo puesto que tenías con anterioridad. Yo tuve una compañera que estando en el campo de luz pidió una excedencia de un año para cuidar a su hija, ella se marchó trabajando en electrodomésticos y cuando se incorporó volvió a etiquetaje. ¿Vale? Le dieron el puesto más chuchurrío a ver si se aburría y se marchaba. ¿Vale? Pero eso es legal, ¿me lo preguntas o lo afirmas? Es legal, es totalmente legal. Depende de lo que tú tengas firmado por convenio. El hecho de que te... No, eso es en los funcionarios nada más, casi. Y depende de los casos, ¿vale? Repito, depende de convenio. Muchas veces tú puedes acordar con el convenio de tu empresa, establece que en los casos de excedencia sí se te conserva el puesto de trabajo, pero no se te conserva durante todo un periodo de tiempo. Es decir, si tú pides una excedencia de 3 años, a lo mejor te conservan la plaza un año, pero ya al año siguiente no te guardan el puesto, no te guardan la plaza, te guardan sigue siendo plantilla de la empresa, pero no sabes dónde te vas a incorporar, ¿vale? Pero es de la administración pública o así. Es que es diferente. Es diferente porque el convenio de las administraciones públicas, el convenio del funcionariado es distinto. Repito, depende del convenio de cada uno. Si cuando ella se fue de baja, en su convenio aparecía recogido que tenía derecho a la conservación del puesto de trabajo, se lo tienen que respetar. Se lo tienen que respetar sí o sí. ¿Vale? El problema es que muchas veces estas cosas pueden llevar a juicio. ¿Vale? ¿Qué más? Pues la extensión del contrato es cuando se produce la finalización, ¿vale? Del contrato, cuando ya ni tú trabajas, ni tú cobras, ni te vuelvo a ver en un periodo largo de tiempo. No iba a decir nunca, pero como la vida da muchas vueltas, no sabes si puedes volver a trabajar otra vez con esa persona, ¿vale? Las distintas formas, pues voluntad conjunta entre uno y otro, porque hay un mutuo acuerdo, porque en el contrato se establece que llega un periodo de tiempo o que cuando se den unas determinadas causas, pues se puede producir la extensión del contrato, etcétera. ¿Vale? Normalmente así tengo yo denunciado al ayuntamiento por superior categoría. En el caso de Guasi hay muchas, o sea, pero ¿por qué? Porque te fuiste de baja o porque estás ejerciendo funciones que son de superior categoría y no te las están reconociendo. En la administración pública la mayor parte de la gente está así. ¿Vale? Yo estuve 7 años en la administración, pero con una subcontrata y el 90% de la plantilla tenía denunciado por eso. Porque como no sé si al resto, igual los compañeros están un poco perdidos los demás o más o menos siguen. ¿Entendieron cuál es el caso de Guasi? ¿Lo entendieron, chicas? Vale. Más o menos, Patri, te comento, o sea, Guasimara es funcionaria, está desempeñando su puesto de trabajo y tiene una categoría reconocida, pero está desempeñando funciones de categoría superior a la que a ella le corresponde. ¿Vale? Está trabajando cosas que no le corresponden y no se las están pagando. ¿Qué ocurre? Que la única forma de llevar en la administración pública, sin ánimo ni de ofender a nadie, ni de menospreciar a nadie, tienen una cierta ventaja de que sabes que no te vas a ir a la calle si denuncias. Entonces tienes esa posibilidad.
Mucha gente tira por esa vía. Como sé que puedo denunciar, pues denuncio y reclamo mi superior categoría. Normalmente tu jefe te suele apoyar en ese aspecto y te firma el reconocimiento de estar haciendo esas labores, pero la única forma de conseguirlo es mediante juicio. Tienes que denunciar, ir a juicio, que te reconozcan la categoría y cuando te la reconocen comienzas a trabajar cobrando el salario correspondiente. Tú estás igual, pero con una empresa privada. Claro, pero ¿y no denuncias por qué, Patri? Porque llevas poco y porque aunque lleves mucho te da miedo irte a la calle. ¿Vale? Efectivamente. En el caso de Patri, Patri tiene su certificado de funciones, porque a mí este tema me suena bastante, en el que tu superior te reconoce la superior categoría, pero por más que te lo reconozca tu superior, él no tiene la autoridad para cambiar tu categoría profesional. Únicamente se hace mediante denuncia. ¿Por qué? Porque lo normal sería que salieran unas oposiciones a las que Guasi se presentara, a administrativo, y desarrollar esas funciones. Pero como todo el tema de oposición está tan parado, pues, ¿qué hacen? Tiran del personal que tienen y les encasquetan el doble del trabajo del que deben de realizar. ¿Vale? Pues un poco es la situación que se da. ¿Vale? Entre comillas, Guasimara tiene la pequeñísima ventaja de que puede denunciar porque tiene quien le respalde, pero en el sector privado es más delicado. ¿Vale? Bueno, ¿qué más? Pues claro, Guasi tiene su plaza, entonces lo peor que le puede pasar es que no le reconozcan su categoría, pues sigue trabajando de lo que está y ya llegará un momento en el que se le reconozca. Pero en el caso de que te pase con la privada es más complicado que puedas conseguir algo. No, no, por supuesto, siempre hay que intentarlo y más en la posición en la que estás, ¿vale? Si no lo intentas tú, los demás nos podemos colgar de un pino. Bueno, ¿qué más? Pues por voluntad del trabajador, pues porque el trabajador... Ah, otra cosa. Aquí en el caso, cuando hablamos de la voluntad conjunta del trabajador y el empresario, muchas veces este supuesto se da en los casos en los que el trabajador se quiere marchar. Saben que si el trabajador se marcha, te quedas sin, ¿cómo se dice? Sin derecho a paro. Entonces, muchas veces lo que haces es que acuerdas con el empresario que te vas para que tú puedas cobrar ese paro. ¿Lo entienden? Perfecto. Tengan claro que cuando el trabajador se va por voluntad propia, queda sin derecho a nada. Sin embargo, muchas veces si llevas mucho tiempo en la empresa y el empresario y tienes una relación con él, te suele reconocer el hecho de que ha sido acuerdo mutuo y así pues tienes derecho por lo menos a tu paro. ¿Vale? Voluntad del trabajador, pues este es el caso de que le estoy hablando, pues porque tú quieres, porque tú tienes otro tipo de trabajo mejor, porque sí, porque quieres más, fíjense qué caso, violencia de género o por incumplimiento, en cuyo caso eso es un tema más bien de prevención de riesgos laborales en el que entraría por medio una denuncia. ¿Vale? A que el trabajador se marcha, te quedas sin derecho a nada y, eso sí, existen una serie de plazos en cuanto al tiempo que tienes que avisar para poder marcharte. Normalmente te suelen decir 15 días, pero eso viene, como se dice, en los convenios. Por violencia de género, vamos a ver, se puede entender porque a lo mejor estás trabajando y eres víctima de violencia de género, entonces no puedes seguir yendo a trabajar o no deseas seguir yendo a trabajar porque físicamente o anímicamente no lo puede digamos, llevar. Tengan en cuenta que este tema es bastante delicado y en las empresas cada vez son más conscientes de este tipo de situación. Se les suelen dar una serie de condiciones y de trato especial a las personas que tienen probado la violencia de género para este tipo de situaciones, ¿vale? ¿Qué más? Por voluntad del empresario, pues porque te vas a la calle, por despido disciplinario, por incumplimiento, por causas objetivas o despido colectivo por causa mayor. Tengan en cuenta que en este caso pues ya entraría en lo que tengan negociado un convenio. Si tiene que haber vamos a ver, recuerden que puede haber despido improcedente y despido nulo. El despido cuando es nulo, porque el empresario lo hace de la manera ilegal y sin cumplir con los requisitos específicos que hay para el despido, el trabajador puede denunciar y en caso de que denuncie y gana, al trabajador no le queda otra opción que volver a contratar al trabajador y además hacerlo fijo. ¿Eso lo sabían? Ah, pues ya lo saben, ¿vale? Cuando, por ejemplo, ¿quieren que les ponga un ejemplo? ¿O lo cogieron bien? Bien, les cuento.
Por ejemplo, cuando yo estuve trabajando en la administración pública, teníamos una... Y no le paga con carácter retroactivo. ¿Pregunta o afirmación, Guasi? Ah, pregunta, vale. No, con carácter retroactivo te refieres a... Le tiene que pagar todos los salarios que tengan pendientes hasta que se resuelva el juicio. ¿Vale? Porque eso tiene que ir a juicio. Lo que pasa es que los despidos que son con carácter nulo, en el juzgado de lo social lo suele tratar bastante rápido. Les pongo un ejemplo. Yo cuando estuve trabajando en la administración pública, trabajaba con una subcontrata, una empresa que salía a concurso y lo ganaba una empresa y estuvimos trabajando con ellos. ¿Qué pasa? Yo desarrollaba unas funciones que no se podían dejar de hacer ni un solo día. Y el concurso, cada vez que sale, tiene que haber un plazo de 15 días que si se hace papeleo, que si se resuelve, que si tal, que si cual, y en esos 15 días no se trabajaba. ¿Qué ocurre? Que un año se retrasó el despido más de lo previsto, el concurso se retrasó más de lo previsto y llevábamos un mes sin trabajar. Pues, ¿qué hizo el Servicio Canario de Empleo? Nos hizo un contrato como autónomos, nos hizo darnos de alta como autónomos para trabajar en la administración pública. ¿Hasta aquí me siguen? Un contrato como autónomo para la administración pública es total y absolutamente ilegal. Eso es lo peor que puede pasar. Una administración pública no puede contratar autónomos. ¿Qué ocurre? Se denunció, fue a juicio, el juzgado resolvió y lo ganó, porque fue un despido nulo. Cuando terminó el contrato, nos despidieron y nos contrataron de nuevo con el nuevo sistema. Es nulo. ¿Vale? Parto de un contrato nulo, que es el contrato que se produjo en primer término. Entonces, pues la administración pública tuvo que volver a contratar a los trabajadores y ahora son personal laboral del Servicio Canario de Empleo. ¿Lo han entendido? Estamos partiendo de la base de que se hizo un contrato nulo para empezar y eso implica automáticamente que pases a formar parte de la plantilla de la empresa. Bueno, ya más o menos hemos visto un poco las distintas situaciones que se pueden producir. Tengan en cuenta que una figura importante que se produce cuando se da el despido es la figura del finiquito, ¿vale? Que es la que se le da al trabajador una vez que se ha producido y ha finalizado o extinguido su relación con el trabajo, con la empresa, ¿vale? En ese finiquito deben de aparecer una serie de datos. Por los días trabajados, las partes de las pagas proporcionales extraordinarias que no se han cobrado, porque puede haber pasado, tú no, las cobras en junio, pero por ejemplo, si te vas en mayo, cobras la parte proporcional hasta mayo, ¿vale? No sé si me entienden. Si, por ejemplo, te vas en junio y tú te sueles coger las vacaciones en agosto, no has disfrutado de esas vacaciones, pues te las pagan. Ahí es donde hablamos de vacaciones no disfrutadas. Indemnizaciones en el caso de que sea correspondiente y en el caso de que no te avisen con los 15 días correspondientes o el tiempo que aparezca recogido en tu convenio, la indemnización que aparecerá recogida también en su caso en el convenio correspondiente. ¿Vale? Aparecerán las retenciones y las cotizaciones a la seguridad social, así como el IRPF a la persona física, todo lo que sea necesario para que el trabajador quede totalmente finalizada su relación con la empresa, con lo cual se supone que todos los pagos pendientes que tenga la empresa con el trabajador deben de aparecer recogidos en ese finiquito. ¿Vale? ¿Qué más? Pues aquí tienen un poco el acuerdo entre las partes que comentábamos antes, lo que yo les decía, que cuando se produce por mutuo acuerdo entre las partes no existe derecho a indemnización, entre comillas, salvo que así aparezca en el contrato de trabajo y tampoco a lo que es el paro. ¿Vale? No se tiene, pero es lo que les digo. Normalmente se intenta llegar a un acuerdo para que el trabajador no se quede sin nada. ¿Vale? ¿Qué más? Cuando se desarrolla por parte de la persona trabajadora, cuando tú estás trabajando y decides marcharte, pues hablamos de lo que es la dimisión, lo mismo, no tienes derecho a prestación para nada. Abandonas por parte de la persona trabajadora, resolución por causa justificada por incumplimiento contractual del empresario. Es decir, cuando, por ejemplo, el empresario te dice que esto también tiene que ser a través de denunciable, lo que acabamos de ver arriba, cuando se incumple el contrato que había por el empresario porque se han modificado situaciones importantes del trabajo, porque no se te paga o por cualquier otro incumplimiento. Cuando a nosotros el empresario nos dejan de pagar, automáticamente el trabajador decide, pues mira, no voy a trabajar más. ¿Qué pasa? Que eso tienes que llevarlo a juicio para que el trabajador te pague lo que te debe, en el caso que decidas marcharte, porque quedaría salario pendiente de pago. ¿Lo entienden?
Venga, perfecto. Despido colectivo. Esto es cuando se produce un despido porque lo exige o porque así lo decide el empresario, ¿vale? Fíjense que estaríamos hablando, pues, lo que habíamos comentado, por razones económicas, de producción, lo que sea. Aquí un poco pues le vienen los plazos que son necesarios para que se vayan a producir. En el caso de que la autoridad laboral lo conceda, porque esto no es que el empresario coja y lo haga, no, necesita una autorización de la autoridad laboral y tiene que verificar y justificar por qué se procede a ese despido colectivo, ¿vale? Un empresario no puede poner a 20 personas en la calle por la cara. Tiene que justificar ante la autoridad laboral por qué se hace, porque si no es totalmente ilegal. Aquí les aparecen pues, los plazos a los que tendrían derecho a los trabajadores una vez que se haya producido dicho despido colectivo. Aquí les hablamos un poco de lo que es las causas objetivas, como puede ser, por ejemplo, que el trabajador no sea apto para el trabajo, que no cumpla con su trabajo, que tenga demasiadas faltas de al trabajo, ya dependiendo, aquí un poco les comenta que se alcanza el 20% de las jornadas hábiles en los 2 meses consecutivos, siempre que el total de las faltas de asistencia en los 12 meses anteriores alcance el 5% en las jornadas hábiles o el 25% en 4 meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses hábiles. Es decir, esto un poco lo que les comenta es que también depende, bien establecido por convenio colectivo, dependiendo del sector, qué es lo que se considera como faltas del trabajo hasta ser consideradas grave o muy grave o motivo de despido. Recuerden que todo convenio tiene que aparecer recogido qué es lo que se considera falta leve, falta grave o falta muy grave y la correspondiente sanción que eso llevaría, ¿vale? Y una de ellas puede conllevar lo que es el despido del puesto de trabajo. Hablamos pues de lo que son el despido disciplinario. Fíjense la cantidad de cosas que pueden justificarse como despido disciplinario. Es decir, recuerden que antes hablábamos de la nulidad del contrato de trabajo, cuando yo les ponía el ejemplo de los trabajadores autónomos, cuando se denuncia, un juez dictamina que ese despido no ha sido procedente, no ha sido correcto, ha sido nulo y te tienen que volver a readmitir. ¿Qué pasa? Cuando a una persona la despiden, suele haber casos en los que el trabajador no está de acuerdo con ese despido, porque puede ser por motivo, sobre todo cuando el despido se considera disciplinario. Como por ejemplo, ustedes imagínense, indisciplina o desobediencia en el trabajo. En el caso de que una persona la pongan en la calle, ¿ustedes creen que es fácil demostrar que se ha producido esa indisciplina o desobediencia? A ver, ¿opiniones? ¿Es fácil o no es fácil? Chicos, ¿me oyen? ¿Hay alguien ahí? A ver. Bueno, ¿me oye? A ver, aquí. Vale. En el caso de demostrar esa indisciplina o desobediencia, a ver, qué rápido todo el mundo. Vale. ¿Me oyen? ¿Tú no puedes leer? ¿A qué te refieres, Patrick? ¿A mí? ¿Por qué? ¿Ahora sí? Ah, vale, que pusieron cosas. Pues no, esto se trabucó y ahora de repente me entró todo junto. Perdón. Vale, vale. Bueno, les cuento. Por lo primero, ¿ven la pizarra? Bien. Segundo, ejemplo de, ¿ustedes creen que es fácil demostrar la indisciplina o la desobediencia? Guasi dice que no, Patrick que no. No es fácil. Les comento, esto casi siempre se produce como consecuencia de que haya habido un conflicto en el trabajo. Y a esta persona se le pone en la calle pues porque es una persona conflictiva, porque está generando constantes problemas en la empresa. ¿Qué ocurre? Que cuando llega la hora de testificar en un juicio, ¿qué pasa?
que nadie quiere, efectivamente, Patrick. Que te quedas más solo que la una, entonces no vas a encontrar a nadie porque todo el mundo teme por su puesto de trabajo. Entonces, no es tan fácil. Fíjense que, por ejemplo, si hablamos de causas más extremas, como pueden ser ofensas verbales, embriaguez, la transgresión de la buena fe contractual. ¿Sabe a lo que se refiere la transgresión de la buena fe contractual? ¿No? ¿A alguien se le ocurre? Vale. ¿Qué quiere decir? Que tú, por ejemplo, estás trabajando para una empresa de Coca-Cola y estás pasando información de cómo se fabrica o de qué política de negociación existe a la Pepsi-Cola. ¿Vale? Se da por sentado que tú hay una serie de conceptos y de cosas que no debes pasar a la competencia. Entonces, hay casos en los que te piden firma de cláusula de confidencialidad, pero hay otros en los que no. Pero es que lo más normal del mundo es que tú no le digas a la competencia dónde vas a comenzar a colocar tus productos. ¿Vale? Disminución del rendimiento del trabajo. Eso en un principio es fácil de demostrar en el caso de que tú te produzcas al día unas determinadas unidades de producción porque trabajas en una fábrica, pero si trabajas en una administración pública o como un administrativo, es más difícil demostrar, ¿vale? Porque no tienes que sacar un número de papeles diario al día, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué más? La notificación del despido es por escrito, o sea, no es válido que a ti te digan a la calle y no puedes dejar de asistir a tu trabajo, les aconsejo, hasta que recibas ese escrito, porque si no, te pueden acusar de abandono del puesto de trabajo. ¿Lo han entendido? Hasta que no te llegue esa notificación, ustedes sigan yendo a su puesto de trabajo. Pues mira, de la de cosas que te está enterando tu Patri. Me alegro. Vale, no hace falta con que te digan a la calle y punto, no. A mí me lo das por escrito y hasta que yo no lo reciba, yo sigo viniendo a mi puesto de trabajo. Como si me quieres poner en una mesa a leer el periódico. ¿Vale? Porque luego él lo puede utilizar en tu contra. Puede decir que la ti no te había dicho nada y te acusa de abandono del puesto de trabajo. Venga, extinción de otro tipo de contrato por otras causas diferentes, pues aquí tienen simplemente, pues a lo mejor, obviamente, muerte, jubilación y demás, o sea, ya no hay vuelta de hoja. Impugnación del despido, pues una vez que se despiden hay distintas cosas por las cuales se puede llegar a una especie de acuerdo o conciliación con respecto a ese despido, ¿vale? Para que no salga tan perjudicado ni el trabajador ni el vendedor, perdón, ni el empresario. ¿Vale? Para ello está el servicio de mediación, arbitraje y conciliación de cada comunidad autónoma. En este caso se llama el CEMAC y está en la Medina Marítima, al lado de la policía. Ahí es donde se producen las actas de conciliación en los casos de que haya juicios por despido o por determinadas cosas. Este acto de conciliación es el primer paso después de que se produzca la denuncia, en la que las distintas partes se sientan, se ponen de acuerdo, exponen sus ideas y es posible que a lo mejor en ese momento se llegue a un acuerdo y no sea necesario llegar a juicio, porque los juicios por regla general son largos y costosos. ¿Vale? También puede ocurrir que no aparezca alguna de las partes. En el caso de que no aparezca, tienes que aparecer sí o sí, o mandar algún representante. ¿Vale? Si el trabajador es el que no se presenta, el caso se archiva, pero si es la empresa, se entiende que la conciliación se tiene por hecha, que no se llegó a un acuerdo y directamente se pasaría a juicio. ¿Entiende la diferencia entre lo que pasa cuando no se presenta uno y no se presenta el otro? Bueno, seguimos. Una vez que el acta de conciliación no tiene ningún tipo de validez, ya se va al juzgado de lo social, ¿vale? Que son los que están en la Avenida Marítima y que te puede tocar, me parece que son 6, no, ya van por 8, si no me equivoco, cualquiera de ellos. Esto es por, digamos, no sorteo, pero es al azar, ¿vale? Una vez celebrado el acto de conciliación, en el caso que no, ya la demanda se presenta ante el juzgado de lo social y se le da curso. Dice Guasi que casi todos se arreglan antes de entrar a juicio. ¿Pero por qué? Porque la administración está harta de pagar juicios que sabe que ya tiene perdido. ¿Entienden? Un juicio a la administración le cuesta dinero y le cuesta tiempo. Entonces, cuando ya de antemano sabe que está en una situación ilegal, como puede ser el caso de Guasi, que ya tiene su certificado de reconocimiento de actividades, ¿para qué vamos a ir a juicio si sabemos que lo vamos a perder? Pues ya, acta de conciliación, reconocemos y para adelante. ¿Vale? Hay casos extremos en los que no, pero bueno, hay otros en los que sí. ¿Qué más?
Tienen una serie de días para presentar esa demanda, que son 20 días, y en el caso de que no los presentes, será por sentado que renuncias al derecho de presentar esa denuncia y te quedas con la situación con la que tengas. En la sentencia, aquí viene un poco, es la que surge del juez una vez que se produce el juicio. Aquí tienen ustedes las distintas que se pueden producir. Hablamos de el despido es procedente cuando se comprueba que el despido se ha producido dentro de la legalidad por parte del empresario. Es decir, que el empresario tenía sus razones para proceder al despido. ¿Vale? Improcedente, pues cuando no se han probado esas causas, no se han cumplido las exigencias formales para la tramitación del despido. ¿Vale? Y es nulo cuando se ha producido la violación de los derechos fundamentales y libertades del trabajador. Por lo tanto, es lo que yo les comentaba antes, que se tiene que producir la reincorporación inmediata del trabajador a su puesto de trabajo. En el caso de improcedente no es tan radical, como por ejemplo, tal les comenta aquí, en el caso de que despidamos a una mujer que esté embarazada, eso es un nulo como un burro y directamente, una vez que esa mujer da luz, se incorpora a su puesto de trabajo y con carácter fijo. ¿Vale? Etapas del despido, pues aquí lo tienen un poco tal cual, ¿vale? Pues la notificación del despido, lo que yo les comentaba, en el que se indica por qué y tienes 20 días para recurrirlo. Recuerden, fíjense la importancia de la notificación, ¿vale? Tienen que tenerla por escrito. En segundo lugar, aquí resume un poco lo que veíamos arriba, el acta de conciliación, donde se establece una papeleta de conciliación en la que queda registrado lo que se ha hablado en esa conciliación, tanto si alguna de las partes no se ha presentado como si se ha llegado a un acuerdo. En el caso de que se llegue a un acuerdo, hablamos de aveniencia, donde se produce a la indemnización acordada y pasas a una situación legal de desempleo, y cuando no, pues se produce cuando se han pasado los 20 días hábiles de la fecha del despido y que son descontados los de trámites de conciliación. Se presenta la demanda en el juzgado de lo social, es decir, cuando han pasado los 20 días hábiles y no se ha presentado el empresario, por ejemplo, ¿vale? La demanda en el juzgado de lo social, se establece la sentencia y estas son las opciones que se dan. Nulo, lo que yo les comentaba, que se tiene que producir inmediatamente la readmisión del trabajador. El despido procedente no se indemniza en el despido disciplinario y 20 días de indemnización el despido colectivo. En el despido procedente, pues ya pueden tener esas cosas, por lo que es la readmisión o la indemnización hasta un máximo de 24 mensualidades y demás. ¿Vale? Más o menos han visto un poco en qué consiste y cómo se lleva a cabo, cómo se dan los distintos contratos de trabajo. Vale. Vamos a ver un poquito ahora el tema que yo les comentaba. ¿Lo ven? El de prevención de riesgos laborales. No, vale. A ver si sale por aquí. No, está aquí. Un momentito, por favor. Esto es. Ahora. Bien, ahora sí, ¿verdad, chicas? Bien, bueno. En cuanto a prevención de riesgos laborales, me imagino que ya habrán oído una y 500 veces en relación a esta ley. ¿Me equivoco o no? Bueno, les comento un poco. A modo de introducción, la prevención de riesgos laborales aparece recogido en el artículo 15, si no me equivoco, de la Constitución española. Es decir, desde aquel momento ya se estaba teniendo en cuenta lo que era la prevención de riesgos laborales y lo que no se llamaba así, se llamaba la protección del trabajador en su puesto de trabajo. A partir del año, me acabo de quedar yo un poco descolocada, pero la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es una ley que aparece con posterioridad. Esperen un segundito porque me acabo de quedar un poco así con el año, pero es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Vale, no importa. Cuando me venga la luz, les comentaré. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales aparece como consecuencia de una obligación por parte de la normativa europea, ¿vale? No se vayan a pensar ustedes que fue por motu propio. Les comento. La Unión Europea había establecido, España no cumplía por ninguno de los
Año 95, me acaba de venir el flash, Ley de Prevención de los Riesgos Laborales. La legislación española no contemplaba, aparte de la Constitución, una ley que hiciera referencia a la protección de los trabajadores en su puesto de trabajo. La Unión Europea, hace ya bastante tiempo que nos lleva por nosotros bastante ventaja, establece que es obligatorio que exista esta ley. Nos deja un plazo de tiempo para el cual España se adapte a esa normativa europea, pero España, como siempre, lo dejó todo para el final. Y cuando la Unión Europea comienza a imponer multas, es cuando España se pone las pilas. Es decir, cuando nos tocan el bolsillo es cuando empezamos a tomar conciencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y tengan en cuenta que estamos tratando un tema muy delicado, que es la seguridad y la salud del trabajador. Con lo cual, supuestamente, no es algo a los que nos tendrían que obligar. ¿Vale? Fíjense que, por ejemplo, dentro de la prevención de riesgos laborales es algo que va a obligar tanto al empresario como al trabajador y cada uno tiene su responsabilidad correspondiente. ¿Vale? El empresario tiene una serie de obligaciones, pero el trabajador también las tiene. El empresario, fíjense que aquí les comenta, garantizar la salud de los trabajadores, adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para la protección y la salud y asumir el coste. Pero también veremos que el trabajador tiene una serie de obligaciones al respecto. Les comento. Antes de entrar a formar parte de qué es lo que tiene que costar dentro de lo que ejerce el trabajador, el empresario, les cuento. El principal problema con el que se encuentra, ¿algunos de ustedes saben lo que es un EPI? ¿Lo han oído hablar? Sí. ¿Y qué es, Moneiva? ¿Sabe? A ver, Moneiva, explícale aquí a la muchacha, a Erika. Efectivamente. Equipo de protección individual. ¿Tú has recibido algún curso de prevención, Moneiva? Ah, vale, no importa, les comento. Supuestamente todo trabajador cuando entra a una empresa tiene que recibir un curso de protección de riesgos laborales adecuado al puesto de trabajo que vaya a empeñar a desempeñar, ¿vale? Les estoy hablando desde administrativos hasta albañiles, hasta empresarios, todo el mundo, porque así lo establece la ley. ¿Qué es lo que hacen la mayor parte de los empresarios? Que te dan un folletito en donde aparecen recogidos los riesgos propios de tu puesto de trabajo y las medidas de prevención para evitar que caigas en esos riesgos. Punto y se acabó. A eso se remite el curso. Y con eso se lavan las manos. Vale, ¿por qué les nombro el equipo de protección individual? Porque es obligación del empresario dártelo. ¿Tú hiciste uno o así? La administración seguro. Es que tienes que hacerlo. La administración es que tiene dinero para pagar a una empresa de protección. De todas formas, todas las empresas tienen que tener un servicio de protección. Si no lo tienen propio, lo tienen que subcontratar a un tercero. Vale, equipo de protección individual, que Erika no lo sabía, es como su propio nombre indica, el equipo que protege a la persona. Tengan en cuenta que independientemente de que una empresa tiene que tener un plan de seguridad y un plan de prevención, que lo veremos ahora, estas medidas son de carácter general para todos los trabajadores de la empresa, pero luego cada trabajador tiene unas medidas específicas de protección en relación al puesto de trabajo que vayan a desarrollar. ¿Se les ocurre algún ejemplo de EPI de algún trabajador que podemos considerar como un EPI? Las botas con capa de acero. Perfecto, Patri, es correcto. Efectivamente, las botas, los cascos, los guantes que se utilizan para trabajar. ¿Has visto, Erika? ¿Lo ves claro? ¿Lo entiendes? Lo que es el EPI. Vale. Tengan en cuenta que, Erika, ¿lo oíste? Tengan en cuenta que lo primero que cuando a un trabajador se le entrega un EPI, el empresario te hace firmar un justificante como que has recibido ese EPI. Una vez que lo has recibido, el empresario ya se ha lavado las manos, ha cumplido con la función de dártelo. El que tú te lo pongas o no te lo pongas ya es responsabilidad tuya. ¿Vale? Así que si firman, miren a ver lo que firmen. Porque si les pasa cualquier cosa, Dios no lo quiera, después no vayan a pedir responsabilidades ni al empresario ni a nadie, porque no van a ver un duro. ¿Vale?
Esto surge como consecuencia precisamente de la construcción, como comentaba Patri, que cuando iba el jefe de obra se pasaba la mayor parte de la obra corriendo detrás del trabajador para para que se pusiera el casco, porque el trabajador decía que el casco le molestaba, pero es que luego si el trabajador se caía del andamio abajo, la responsabilidad era el del jefe de obra. Entonces se estableció que el jefe de obra le daba su material y luego si cada uno no se lo ponía, eso ya era cosa de uno. ¿Vale? Estamos en, en el caso de la construcción. Ustedes van a ser administrativos o auxiliares administrativos. En su caso, ustedes pertenecen más a una rama de la prevención que se llama ergonomía y psicosociología aplicada. ¿Vale? ¿A qué hace referencia eso? Al carácter postural mientras desarrollan ustedes su puesto de trabajo, a cómo se sientan, a cómo tienen la pantalla, a qué iluminación tienen, a cómo tienen el cuello puesto, los pies en el suelo. Todo ese tipo de cosas es la parte que más les va a afectar a ustedes. Y aunque le parezca tontería, a la larga se traducen en lesiones cervicales y musculares, sobre todo a la hora de coger el ratón y de colocar las manos en el teclado. ¿Vale? Ese tipo de folletito es el que le deberían de dar a ustedes para nada más incorporarse a su puesto de trabajo, para que tuvieran cuidado en cómo desarrollarlo. ¿A qué altura tiene que estar la pantalla de los ojos? Desde dónde les tiene que venir la iluminación, todas esas cosas. ¿Vale? Un poco lo único que nos dan es un reposapiés. Pues ya te dan bastante, porque Patri no lo tienes, ¿verdad? Ni me dieron eso ni tengo silla ergonómica, y lo noto, claro que sí. En la administración sí hay silla ergonómica porque hay dinero. Te lo digo porque yo he trabajado en la administración y teníamos las mejores mesas, las mejores sillas, lo teníamos todo, ¿vale? Pero luego no es normal que en las empresas, recuerden que para las empresas todo aquello que no da dinero a ellos no les resulta rentable. Entonces, invertir en prevención para ellos era un gasto totalmente inútil. Hasta que empezaron a darse cuenta que el número de bajas era muchísimo más elevado de lo que lo era en los casos de proporcionarles los medios necesarios para desarrollar su trabajo de manera correcta. ¿Vale? Es ahí cuando se empiezan a dar cuenta que es necesario invertir en prevención. ¿Qué más? El tema, por ejemplo, del aire acondicionado. Eso también lo recoge el sistema de seguridad y salud de los trabajadores. ¿A qué temperatura tenemos que estar? Efectivamente, a qué temperatura tenemos que estar, cuáles son los límites del aire acondicionado, todo lo demás. ¿Vale? Un poco, lo que les estaba comentando acerca de qué era lo que tenía que haber en una empresa, hablamos de lo que es el plan de prevención, ¿vale? Toda empresa tiene que tener un plan de prevención, que tal y como les comentaba, no puede ser desarrollado por la empresa, dependiendo de las dimensiones y el grupo de trabajadores que tenga, o por una empresa externa que se subcontrata y que lo hace a medida justa de la empresa en la que se trabaja. El plan de prevención tiene que afectar a todos y cada uno de los miembros de la empresa. Todos están implicados y para todos se diseña unas condiciones y unas medidas específicas. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que para el desarrollo de ese plan de prevención tiene que haber una serie de características, como son las que les aparece aquí. Tiene que haber una persona que sea responsable, una organización de cómo se va a desarrollar el plan, que se va a encargar de supervisar que ese plan se está desarrollando de la manera correcta. ¿Qué función tiene cada una? Las prácticas, como son, por ejemplo, los simulacros de incendios, que alguna vez lo hayan podido tener ustedes en alguna empresa, ¿vale? Los recursos que se necesitan y qué procesos se van a seguir. A nosotros en el campo, al ser una gran superficie, se haría un simulacro de incendio cada 2 o 3 meses. Cada uno de nosotros, yo como mando intermedio, tenía una función concreta en ese plan de evacuación. Me tenía que colocar en un puesto, ponerme una chapa para que los clientes y los trabajadores se dirigiesen hacia mí y yo los tenía que guiar hasta la puerta de salida, más cercana de emergencia, ¿vale? Y sobre todo, un poco, supuestamente, ordenar la evacuación de las personas. ¿Vale? La evaluación de riesgos, ¿a qué se refiere la evaluación de riesgos? Pues la evaluación de riesgos es cuando yo voy a una empresa y hago una especie de sondeo, miro y veo cuáles son los riesgos que hay en mi puesto de trabajo. ¿Vale? Sin una evaluación de riesgos no puedo hacer una planificación de prevención de riesgos laborales. Lo necesito para poder establecer mi plan de prevención y mi actividad preventiva. Riesgos, en el caso de ustedes, lo que os comentaba, pues riesgos de resfriado por el aire acondicionado, de problemas cervicales, de pérdidas de visión, de incluso hasta el ruido medioambiental en el caso de que trabajen en empresas con alto volumen, que haga mucho calor, que tengan sillas diferentes. Ese tipo de cosas son las evaluaciones de riesgos que hace una persona que elabora el plan de prevención. ¿Vale? Una vez que se evalúa, se hace la planificación de los riesgos en los que se pueden incluir. Y una vez que se hacen esas planificaciones, ya veremos posteriormente, se establecen las medidas preventivas para que no se produzcan esos riesgos de los que hablamos.
¿vale? Le tienen que decir cuál es la causa y le tienen que decir cuál es la solución a ese problema que se pueda estar generando, ¿vale? Documentación. El empresario tiene que tener esta documentación siempre en su empresa, porque la inspección le va a venir. La inspección de trabajo le puede venir y el inspector de seguridad también les puede venir a ver si se está cumpliendo con esa normativa. Les comento una cosa, normalmente cuando viene un inspector y ve que se ha producido, que encuentra algo que no está corregido, porque puede pasar que se te pase o que tú no te hayas dado cuenta, normalmente, a menos que el riesgo sea muy grave, en cuyo caso se precinta la zona y no se puede acceder en ninguna manera, te da un plazo para que lo corrija. Un plazo que suele ser bastante corto, porque, por ejemplo, el caso que dice Guasimara, mira, tengo 3 chicas y se te están quedando paralíticas con esa silla. Necesito que le pongas sillas ergonómicas en cuestión de una semana. El empresario puede decir, ¿y de dónde saco yo el dinero en una semana para 3 sillas? Yo ahora mismo económicamente no me lo puedo permitir. Dame más plazo o dame otra alternativa porque ahora mismo no puedo. Dependiendo del riesgo que suponga para la trabajadora, el inspector puede decidir, pues lo siento, pero en estas condiciones no pueden trabajar, te presento la empresa. O puede decir, bueno, entiendo que es un desembolso elevado de dinero, te doy un plazo de una semana o de 10 días o de 2 hasta que consigas el dinero para comprarles las sillas. ¿Vale? Así es como funciona lo que es la inspección. Aquí tienen, por ejemplo, pues la documentación. Siempre tienes que tener el plan de prevención, la evaluación de riesgos, la planificación de la actividad preventiva, cómo se previenen esos riesgos, es decir, cuáles son las soluciones que se han dado y los controles del estado de salud. Se les tienen que hacer revisiones anuales acerca de cómo va su salud. ¿Por qué? Con vistas a ver si se ha producido un deterioro en el... ¿Perdón? Y si no tienen nada, hay multa. Hombre, pues, pero vamos, además, descomunal, Patri. Descomunal. O sea, es que ya un trabajador es imposible que no tenga un plan de prevención. Es totalmente imposible. Porque te pueden cerrar la empresa, ¿eh? Lo que pasa es que es posible, Patrick, que se los lleve una subcontrata y que a lo mejor tú no tengas conocimiento. Otra cosa es que a ti no te hayan comunicado lo que tienes que hacer. Pero seguro que viene una inspección y ellos tienen los papelitos divinos de la muerte. Pero a lo mejor les importa bastante poco que tú te puedas quedar ciega o mal de la espalda. Vale. ¿Qué forma? ¿Cómo lo podemos hacer? Por lo que les comento de los controles del estado de salud. A ti te hacen revisiones anuales porque el plan de prevención así lo exige. ¿Con qué motivo? Con ver si tu salud se deteriora de un año para otro, ¿a qué se debe? Se puede deber a algo de tu trabajo, con lo cual hablaríamos de enfermedad profesional. ¿Vale? Una enfermedad profesional puede ser, por ejemplo, lo que les comento, pérdida de la visión, o un problema de cervicales de por vida, que no puedas mover la cabeza, o que te salga una hernia en la espalda porque no tienes una silla adecuada. Efectivamente, por ahí va el tema, o así. Por ahí va porque de lo que se trata también un poco, lo que se persigue ver hasta qué punto afecta las condiciones de trabajo al trabajador. ¿Vale? Tú si de un año a otro a ti la falta te ha aumentado de vista, te ha aumentado 1 o 2 dioptrías, puede deberse a que no tienes el material adecuado en el trabajo. ¿Vale? De lo que se trata con esas revisiones es de detectar a tiempo cualquier tipo de variación en la salud del trabajador como consecuencia de una situación laboral. ¿No es obligatoria? Pues en las empresas en las que yo he trabajado, sí. Todos y cada uno de los trabajadores tenían que pasar por allí. Sí, tienen que darte el apto y sobre todo en el caso que de esa revisión se diga su trabajador tiene un problema de tal, no puede trabajar con mesas de este tamaño, si aparece recogido en el informe médico, la empresa te tiene que facilitar una empresa acorde con lo que establece el informe médico. Pues boba, ya que te la hacen gratis, hátela, que nunca se sabe. ¿Vale? Y a través de esas revisiones lo que se persigue es detectar esas posibles carencias, ¿vale? ¿Y qué más tiene que haber? Una relación de los accidentes, con vistas a esto, ¿ven? Una relación de los accidentes de trabajo que se han producido y las enfermedades profesionales que se consideran que se derivan de esa situación. Vale, les comento. Fíjate, Patri, la falta de esa documentación constituye una infracción grave y puede ser sancionada hasta con el cierre de la empresa. ¿Vale? La más grave es la cierre de la empresa, pero las multas son bastante elevadas, ¿eh? El tema de prevención, ahora sí que estaba... Yo conozco de gente que se ha arruinado por tener a trabajadores sin las medidas de prevención porque les cerraron la empresa y hasta luego el negocio. ¿Vale? Una cosa que les iba a comentar de esto, yo se me acaba de ir un poco la... A ver... Ah, vale, un ejemplo que les iba a poner de una enfermedad profesional.
No sé si ustedes han estado en Madrid alguna vez, pero hay unas pastelerías muy famosas que se llaman las pastelerías Mallorca. Tienes que tenerlo o así, y más la administración. Normalmente hay veces que está unido con el tema de recursos humanos, ¿vale? Recursos humanos hay veces que lleva la parte de prevención, pero la tienen que tener, ¿vale? Les comento, este señor trabajaba en Pastelerías Mallorca durante muchos años y resulta que este señor se llevaba levantando como 25 años a las 5 de la mañana para hacer los pasteles, salía el pan y a las 12 estaba en su casa, bueno, sus 8 horas, no sé exactamente las 12 o la 1, lo que fuera. Pues resulta que la empresa cambia la política y lo hacen trabajar de noche, entrar a las 12 y salir a las 6 de la mañana. Este señor le entra una depresión tal porque ustedes imagínense el cambio que supone ese horario. Los biorritmos te los altera totalmente. Pasas a dormir por la noche, a trabajar por la noche y a vivir por el día. Rompes totalmente con tu dinámica laboral y sobre todo personal y de tu familia. Con lo cual a este señor le da una depresión, efectivamente. Le da una presión profunda, 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 hasta que se suicida. ¿Qué ocurre? Su mujer no era muy conocedora del tema, pero sí el abogado lo planteó como una enfermedad profesional, perdón, lo derivó como un accidente de trabajo, a pesar de haber sido suicidio, porque se derivaba de una especie de moving, al habérsele cambiado el horario de trabajo, lo que comentábamos antes de las condiciones fundamentales, ¿cómo se dice? Del contenido fundamental del contrato laboral. Y la señora lo ganó y se cobró la indemnización correspondiente porque fue un accidente de trabajo. ¿Vale? Fíjense hasta qué punto la falta de unas condiciones laborales adecuadas en lo que pueden acabar. ¿Vale? Otro aspecto que también se tiene en cuenta y que es muy importante para la elaboración del plan de prevención y la evaluación de riesgos es preguntarle al trabajador. Nadie mejor que el trabajador sabe qué material necesita y qué riesgo puede estar corriendo, ¿vale? Porque sobre todo es su... Es que este tema es bastante interesante, ¿eh? O por lo menos a mí me encanta. Yo es que soy técnico en prevención, no sé si se nota. Me estoy explayando. Vale, soy técnico superior en prevención de riesgos laborales, entonces este tema me lo tomo muy a lo personal, ¿vale? Porque hasta que no empecé a hacer el máster no me di cuenta de lo inconscientes que habíamos sido con el tema de la prevención. ¿Vale? Que bueno, un poco lo que les iba comentando. Aquí tienen lo que se le pregunta al trabajador, ¿vale? Los riesgos de la seguridad, las medidas de prevención, las medidas de emergencia, todo eso siempre se le debe tanto de informar al trabajador como de consultarle. Tú no puedes hacer un plan de prevención sin contar con el trabajador, porque a lo mejor tú estableces unas vías de evacuación y luego llega el trabajador y te dice, pero tú te has vuelto loco, si por ahí no se puede salir porque cuando se produce tal cosa, esa parte se bloquea. ¿Entienden? Entonces, siempre es conveniente consultarle al trabajador. Tú no puedes saber si algo que está haciendo un trabajador es perjudicial. El que lo sabe es el trabajador porque le duele. Entonces, es ahí donde el prevencionista dice, uff, pues aquí hay algo malo, yo tengo que averiguar de dónde viene y qué solución puedo darle. Vale, fíjense que también el trabajador, que es lo que me sorprende que a Patri no se le haya hecho, probablemente porque es nueva y porque es una empresa pequeña, Patri. Vale. Se te tiene que informar los riesgos que tienes para tu seguridad. Todo esto suele aparecer normal. No eres nueva, vale, llevas poco, pero ya has trabajado en otras ocasiones y en ningún caso te han dado información en cuanto a prevención, ¿verdad? ¿Y en ninguna te han dado información? Eso. Vale. Les comento. Si preguntan, seguramente que tienen plan de prevención, lo que en muchos casos pasan de los trabajadores, ¿vale? Yo por tu seguridad te aconsejaría que vamos, tu trabajo no es de alto riesgo, pero sobre todo por tu cuenta, infórmate sobre todos los riesgos posturales, ¿vale? Que es lo que más facturas pasan. Entonces, si quieres información, yo algo te puedo pasar, pero más que nada es lo que, a grandes rasgos, lo que les acabo de decir. La postura, los ojos, los pies y demás. ¿Vale? En otras sí, es que es normal, es que es lo que me parece rarísimo. Vale, fíjense que tienen que estar informados de todo, de las medidas de prevención y de protección. ¿Lo notas en la espalda? Claro que lo notas en la espalda. Es que es donde son muchas horas sentadas. Recuerden que tienen que levantarse cada 10 o 20 minutos o media hora. Busquen las cosas como para ir al baño. Efectivamente, no se quejen. O sea,
Tu parte médico, oye, que tengo cervical, lo llevas, mira, dame una solución porque es que mira cómo tengo el cuello. ¿Vale? Es la única forma de poder un poco intentar presionar. ¿Vale? Fíjense que tienen que tener la planificación. Toda esta información la debe de tener la empresa, sobre todo, no de todo, perdón, el trabajador, no de todo, pero sí de la parte que afecta al puesto de trabajo que pueda desempeñar el trabajador. ¿Vale? Eso es importante. Participación de los trabajadores, pues lo que yo les comentaba, tiene que haber un delegado de prevención de riesgos laborales que normalmente contacta o trabaja en el Departamento de Recursos Humanos, que era lo que yo les comentaba antes, ¿vale? Normalmente el delegado de Recursos Humanos es el mismo que el de prevención, realizan las mismas funciones. Y veremos que tiene que haber un delegado de prevención dependiendo del número de trabajadores que haya en cada caso, ¿vale? Fíjense si que no es la adecuada y todavía estás esperando, claro. Están esperando que tú te compres un flexo chiquitito y que lo lleves allí y que te lo pagues tú. Esa es otra cosa que también deben de saber. En el caso de que ustedes necesiten un EPI o algún instrumento de trabajo que la empresa no les puede facilitar o el que te facilita la empresa a ti no te sirve porque tienes una determinada constitución física, hay la posibilidad de que tú te compres el tuyo y pases el recibo a la empresa. En muchos casos la empresa lo persigue, lo prefiere, ¿vale? Pero siempre tiene que cumplir la normativa europea en cuanto a prevención de riesgos laborales. No te vayas a comprar un flexo en chino o unas botas en el chino, ¿vale? Tienen que ser. ¿Quién es responsable? ¿La ETT o el donde trabajo? La ETT que tendría que haber dado un folletito en el que apareciera el puesto de trabajo que vas a desempeñar. Y la empresa también. ¿Tampoco? Pues deberían. Vale. Fíjense que aquí, por ejemplo, les comentan, las empresas de hasta 30 trabajadores, el delegado de prevención será personal de la empresa. ¿Vale? Y muchas veces se eligen dentro de los propios trabajadores. Son ellos los que lo que eligen a ese legado de prevención, ¿vale? También dentro de la empresa debe de haber un comité de seguridad y salud, que es un órgano parecido al comité de esto, ¿cómo se llama?, de empresa, pero destinado a un comité específico de seguridad y salud, en el que debe de formar parte el legado de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Siempre, este comité normalmente es de carácter obligatorio en las empresas que tienen 50 o más trabajadores. ¿Vale? Es amigo del concejal, vale, no me sorprende. No me sorprende para nada. Vale. Bueno, ¿qué más? Organización de la prevención, pues bueno, aquí tienen un poco cómo se organizaría dependiendo de cada tipo de empresa, ¿vale? Las empresas que no son peligrosas y que cuentan con hasta 10 trabajadores, contando con la formación suficiente y asumiendo personalmente la prevención. Es decir, la prevención la puede llevar la propia empresa siempre que haya alguna persona que tenga una formación mínima en cuanto a prevención de riesgos laborales. ¿Vale? En la última empresa en la que yo trabajé antes de aquí, yo llevaba la prevención, ¿vale? Yo me encargaba un poco de la documentación y lo que les comento, lo que es la presentación de los partes médicos, revisiones médicas, tener al día la programación el programa de prevención de riesgos, la evaluación de riesgos, yo tenía que pasearme yo tenía que hacer la evaluación de riesgos, o sea, yo me pasaba por la empresa, era una empresa de material de riego, y si veía alguna cosa que me pudiera suponer un problema, yo tenía que levantar parte y decirle, oye, esto hay que modificarlo, hay que cambiarlo, y la medida a aplicar es esta, ¿vale? Dependiendo, pues, lo que les comento, ya si estamos en números más elevados, ya pues la cosa cambia, ¿vale? Puede haber un servicio de prevención propia en los casos de que hayan 500 trabajadores y si son empresas peligrosas ya bajaríamos a 250 trabajadores. Tienes tu propio servicio con tus propios técnicos, con tu propio departamento legal que se encargaría de llevar la prevención dentro de la empresa, ¿vale? Aquí un poco les habla de cómo sería la formación de los trabajadores. Fíjate, Patri, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica y adecuada en materia preventiva. Deberá estar centrada en el puesto de trabajo o función que desarrolle. ¿Vale? Se desarrolla tanto al ingresar en la empresa cuando se produzcan cambios en las funciones o cuando cambios tecnológicos que afecten a tu equipo, a tu puesto de trabajo. ¿Vale? La prevención es un sistema vivo, está cambiando constantemente y tenemos que estar súper al día porque cambia en cualquier punto de tu puesto de trabajo y te tienen que informar acerca de los riesgos que se pueden entrañar. ¿Vale? El Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, este es el órgano que se encarga de controlar todo el tema de inspección, de control, de seguimiento, de seguridad
en el puesto de trabajo, ¿vale? Es el órgano que es de la Administración General del Estado que lleva toda esta parte. Aquí tienen un poco, pues, lo que son sus funciones, asesoramiento en cuanto a la normativa legal, la realización de las actividades de formación, el apoyo técnico con los equipos de trabajo de seguridad y salud de las empresas. Cualquier consulta que tú quieras hacer en cuanto a prevención, este es el órgano que te lo va a resolver. Cualquier cambio en la normativa, cualquier duda que tengas, llega un momento que dices, oye, mira, aplico esto, ahí es donde tenemos que recurrir, ¿vale? Digamos, esto está bien para llevarlo a las empresas y estampárselos a los jefes. Y te dicen, no, mira, si yo tengo aquí mi plan de prevención, claro, lo tengo estupendo y lo tengo al día. ¿Y tus trabajadores lo conocen? Sí, claro. Como dicen en Cuba, a la tarde. ¿Vale? ¿Qué más? Las sanciones que me preguntabas antes, Patri, que si se multaba o no, pues fíjate todas las que hay, ¿vale? Las autoridades laborales, que en este caso es la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, la misma que se encarga de si tu contrato es ilegal, también se encarga de ver si se está cometiendo alguna ilegalidad en el ejercicio de su puesto de trabajo. Pues son los que se encargan de establecer las exenciones, ¿vale? Y depende, claro, por supuesto, de que lo grave o no grave que vaya a ser esa sanción, ¿vale? Fíjense que tenemos distintas, lo que son la administrativa, pues está el cumplimiento de la normativa de prevención, la sanción económica, suspensión temporal, paralización de contrato y hasta cierre del centro, ¿vale? Fíjense que cabe todo tipo de posibilidad, ¿vale? O se te pueden recargar, desde el punto de vista económico, pues un recargo en la prestaciones a la seguridad social, que pueden ir del 30 al 50% a modo de multa, ¿vale? Trabajo de oficina, pues aquí tienen un poco lo que les afecta a ustedes, ¿vale? Fíjense que estamos hablando de enfermedades patológicas. La diferencia que hay entre un accidente de trabajo y enfermedad profesional. Un accidente de trabajo es cuando se produce una lesión corporal en el trabajador como consecuencia del trabajo que ejecute, como puede ser, por ejemplo, un albañil que, lo que comentábamos antes, pues que se le caiga una viga encima o se dé un golpe en un brazo y eso, como se ha producido dentro del puesto de trabajo, se considera como tal. Deben de saber que el accidente de trabajo también es considerado el accidente in itinere, es decir, cuando se produce durante los 30 minutos antes o 30 minutos después a tu incorporación al puesto de trabajo. Durante el trayecto hacia el puesto de trabajo, si tienes un accidente, se considera accidente de trabajo. ¿Vale? 30 minutos dependiendo de la distancia que haya desde tu casa al puesto de trabajo. Y lo mismo cuando sale. ¿Vale? ¿Eso lo sabían? Es lo que comentaba, dependiendo del espacio, del trayecto, de lo que dure el trayecto desde tu puesto de trabajo hasta tu vivienda. Eso hay un tope máximo y aparece recogido en el convenio. ¿Vale? Si tú vives, por ejemplo, en la aldea, obviamente, pues no sé si te reconoce todo, pero sí te reconoce, normalmente son 30 minutos, pero si a lo mejor vives muy lejos, pues a lo mejor se hace una excepción y en vez de los 30 se te puede hacer 45. Esos son casos excepcionales, que es un convenio con el que tú puedes llegar a la empresa. ¿Vale? Venga. ¿Qué más? Y luego hablamos de enfermedades profesionales, que son aquellas que se producen como consecuencia de un trabajo, estar sometido durante un periodo largo de tiempo a una condición extrema que puede afectar a tu salud. Como por ejemplo, recuerden los mineros que trabajan en las minas, tú a los 5 o 6 años de estar trabajando no lo notas, pero a lo mejor ya a los 10 o a los 12 tienes una enfermedad pulmonar. ¿Vale? Entonces, ahí se considera enfermedad profesional, porque es como consecuencia de estar inhalando a lo largo del tiempo esa cantidad digamos, de polvo o de aire contaminado. Vale. Pues aquí un poco les habla del tema de los riesgos que se pueden correr en la oficina, un poco lo que yo les había dicho ya, pues los mobiliarios, la iluminación, el que tengas un horario. Recuerden que la parte de oficina es la que más afecta a una modalidad de la prevención que se los comentaba antes, ergonomía y psicosociología. Dentro de la ergonomía hablamos, la ergonomía saben lo que es, ¿no? La ergonomía es el diseño del material de los muebles acorde con el puesto de trabajo. Una silla ergonómica es una silla que se ha diseñado conforme a la estructura corporal de las personas.
¿vale? Por eso se le llama ergonomía. Por ejemplo, las sillas que hay en administración normalmente deben de ser ergonómicas. Se establece unas medidas y un peso estándar de la población europea o española en concreto y se diseña una silla conforme a eso. Si tú tienes un tipo de situación física específica, se te diseña una silla a medida y esa silla sería silla ergonómica. ¿Vale? Los ratones son ergonómicos del ordenador porque se adaptan a la forma de la mano. A eso es cuando me refiero a lo que hablo de ergonomía. ¿Vale? En el caso de este, y otra parte que afecta es la psicosociología, es decir, la presión psicológica, el estrés, los nervios, el acoso, el moving, todo ese tipo de cosas se suele dar con más frecuencia en el trabajo de oficina que en otros tipos de trabajo. ¿Vale? Lo vienen un poco aquí, que dan lugar a lo que les comento, acoso, trastornos depresivos y demás, ¿vale? Fíjense que los factores que se consideran desencadenantes del D3 puede ser tanto el exceso como la falta de trabajo, el que no tengas tiempo para hacer tus cosas, el que no te digan exactamente qué es lo que tienes que hacer y sobre todo que no te reconozcan tu trabajo. Fíjense la cantidad de cosas que les aparece aquí como elementos importantes que generan esa situación de estrés, ¿vale? Y de resto, bueno, con este tema nos podríamos estar extendiendo una eternidad, pero bueno, más o menos aquí les he resumido un poco lo que sí me gustaría que tuvieran en cuenta con eso, ¿vale? Fíjense que un aspecto muy importante y que conduce al estrés es este que ahora mismo y que además es de cada vez mayor frecuencia, lo que es la inseguridad en el empleo. ¿Vale? Eso genera una situación de angustia, que estás más pendiente de no irte a la calle que de lo que es de desarrollar tu puesto de trabajo. ¿Vale? De resto, pues poco más. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? Y que se aprovechen de uno, por supuesto, Patri, porque ves situaciones muy injustas en el puesto de trabajo y no puedes hacer nada, porque estás atada de pies y manos. Y eso te va generando, te va minando y llega un momento que se pueden generar situaciones de ansiedad. Vale. Chicas, por mi parte nada más. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta, algo que me quieran hacer? Dime, Guasi. Díganme, chicas. A ver. Bueno, el examen como final va a ser escrito. Pondré preguntas tipo test y habrá preguntas cortas, ¿vale? Tengan en cuenta que por lo que veo, ustedes tienen aprobado todo de aquí para atrás, con lo cual únicamente se van a tener que examinar de los 4 últimos temas que hemos visto. Pondré algunas preguntas cortitas de los ejercicios, tráiganla por si acaso la calculadora, de los ejercicios no voy a poner nada que no hayamos hecho en clase o que esté colgado en la plataforma. Hoy les he colocado las soluciones de los ejercicios que hicimos la semana pasada, échenle un vistazo, toda esta semana estaré operativa, como el que dice, y ya me preguntan lo que necesiten, ¿vale? ¿Sí? Yo vi tu correo, pero yo después colgué el ejercicio. Échale un vistazo y después ya me dice. El ejercicio que habías dicho, Patri, no te contesté porque lo colgué, la plataforma resuelto. Lo pueden ver ahí, al final, ¿vale? Ya les digo, no les voy a poner nada que no esté colgado. Es posible que caiga alguna cosa o así. Si te digo la verdad, es que todavía no he hecho el examen, con lo cual es que tampoco te puedo decir mucho, ¿vale? Pero si pongo algo práctico, puede ser algo de ese ejercicio o ponerles a lo mejor una pregunta tipo desarrollo, pero pequeña, una pregunta corta, para que me cuenten algo de lo que hemos visto en los últimos temas. Los certificados, ¿qué certificados, Patri? La documentación de... Explícame. Sí, sí, por favor, no se olviden de la ficha. Vale, y traigan el DNI también. Recuerden todo aquello que les mandé y que les pedí que por favor me la trajeran físicamente el día del examen. De todas formas, mandaré un correo recordándolo. Miren el tablón de anuncios y miren los correos, ¿vale? Tú me lo mandaste, recuerdan que les pedí los horarios, les pedí una serie de fichas, repasen el tablón de anuncios que está todo puesto allí. Necesito que todo lo que no hayan entregado o enviado por correo o que necesite ser rellenado a mano, me lo traigan físicamente el día del examen. De todas formas, les mandaré un correíto recordándole todo lo que necesito que me traigan. ¿Vale? 9 de diciembre a las 8 en principio, en Bravo Murillo, efectivamente.
¿Vale? No se preocupen que si hay algún cambio en cuanto a los horarios, porque hemos conseguido llegar a un acuerdo, se lo haremos saber. ¿Vale, chicas? Pues venga, buenas noches, que descansen. Espero que les haya gustado la clase. Buenas noches a todas.